buenos días. Viernes 1 de marzo del 2024, 10:30 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia de cese de prisión preventiva solicitada por la defensa del señor Walter Máximo Mendoza Pérez en el expediente 28-2020-16. Esta audiencia además está siendo grabada en audio y video. Se acreditan a las partes procesales. Señora fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en representación del Ministerio Público, con domicilio procesal en la cuadra 5, edificio principal del Ministerio Público de la avenida Bancay, piso 8, oficina 836, con casilla electrónica 106255 para efectos de notificación y correo electrónico gmesa@mpfn.gov.pe. Muy buenos días a los señores abogados y a las partes procesales que han concurrido a esta audiencia virtual. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Por la defensa pública. Buen día con todos los presentes. Señor magistrado, por parte de la defensa pública, Margot Mantineo, con texto del colegio de abogados de acuerdo número 263, correo institucional de número de celular 907-311726, así electrónica 985-886. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Mendoza. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días, la señora fiscal suprema. Buenos días, la señorita abogada y al asistente judicial. Mi nombre es Carlos Alberto Cotrina Vargas, con número de colegiatura 6466, del Colegio de Abogados de la Libertad, con casilla electrónica 54426, correo electrónico cotrinavargasc@gmail.com, número telefónico 950-003-785. Defensa del investigado solicitante Walter Máximo Mendoza Pérez. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctora Cusihuamán, se encuentra presente la defensa del señor Mendoza. Gracias por asistir a esta audiencia. Queda dispensada de continuar en la misma. Muchas gracias. Permiso, hasta luego. Cristian, ¿hay algún recurso que se haya presentado antes de la audiencia? No, ningún escrito, señor juez. Ya. Siendo una solicitud presentada por la defensa del señor Mendoza, voy a darle 15 minutos, doctor, para que haga sus argumentos. Gracias, señor juez. Solicitaría, señor magistrado, autorización para visualizar una diapositiva a efectos de poder guiarme de la misma y poder sustentar el pedido. Ya, ahí lo van a autorizar. Ya está autorizado. Señor magistrado, solo a efecto de precisión, no sé si se visualiza la... Sí, se ve bien. Adelante. Bien. Muchas gracias, señor juez. Al amparo del artículo 283 del Código Procesal Penal, la defensa ha solicitado el cese de la prisión preventiva que subsiste contra mi patrocinado Walter Máximo Mendoza Pérez, al considerar, conforme vamos a demostrar, se han presentado nuevos elementos de convicción y sobre todo nuevas situaciones procesales que han desvanecido por lo menos la sospecha grave sobre la cual se dictó la prisión preventiva en contra de mi patrocinado. A efectos de manera concreta nada más tener conocimiento pues del hecho que se le imputa a mi patrocinado, se tiene que, conforme a la formalización de la investigación, en este caso, se imputa a
la señora Emma Rosaura Benavides Vargas, a María Pazapanera y a Lorenzo Ilave García ser líderes e integrantes de una organización criminal destinada a la realización de delitos contra la administración, específicamente delitos de cohecho, confirmando y otorgando beneficios irregulares en su condición de jueces superiores, integrantes del colegiado E de la Sala Penal Nacional en su momento durante el periodo noviembre de 2012, marzo 2015, a cambio de ventajas económicas. Ese es el marco general de la supuesta organización y los hechos que vendrían cometiendo esta supuesta organización en ese periodo, en la que también integrarían el juez Rafael Martínez Vargas, Carmen Pilar Arias Tello, secretaria, y los abogados litigantes Ana Vázquez Aliaga y mi defendido Walter Máximo Mendoza Pérez. Dentro de ese marco de hechos hay la imputación específica ya de mi patrocinado, que en este marco de organización criminal, él en su condición de abogado litigante, pues su rol sería ser el encargado de ser el nexo entre los magistrados y los procesados con la finalidad de que se vean beneficiados con la obtención de su libertad previa cancelación de una ventaja económica en relación a dos expedientes conforme ya más adelante vamos a precisar. Esos son los hechos, esa es la imputación. Y también, tratándose de un cese, es menester, pues, brevemente, nada más, de manera concreta, precisar que cuando se dictó la prisión preventiva se contaban con los elementos graves y fundados, conforme se indican, declaraciones testimoniales del denunciante Rosales Sánchez, declaración ampliatoria del mismo, declaración de Coromoto Mato Sandoval, declaración de Larry Castillo, declaración de Héctor Simón Pacheco Córdoba, también se tenía su ampliatoria inicial en ese momento, acta de declaración de colaborador eficaz, que ya no se tiene a la fecha, el informe 50-2020 de la DIRNIC sobre la corroboración de un inmueble, que también ya ha sido desacreditado, y registro de visitas del establecimiento penal Halcón y unos actuados judiciales referidos a la variación de la detención preventiva. Estos elementos se consideraron graves y fundados en su momento, y antes de pasar al cese de la prisión con nuevos elementos, también es obligación de esta defensa precisar de que se solicitó ya un cese, eso obra en otro cuaderno, cuyo despacho incluso ha resuelto, basado en... se había planteado una tutela contra esas declaraciones precisamente que habían fundamentado la prisión inicial. Sin embargo, fue declarado infundado y confirmada por la Sala Suprema, a cuya resolución nos podemos también remitir, por lo que no vamos a hacer mención a actos de investigación que se invocaron en ese momento para el primer cese. Ya en este nuevo segundo cese, se quiere decir, señor magistrado, se tiene los siguientes elementos de convicción. Nuevos elementos, o en todo caso, se incorporaron a la investigación, pero que no han sido objeto de valoración en el primer cese. La resolución número 358-2014, que obra folio 780-781 de la carpeta fiscal. Esta resolución data de fecha 22 de octubre del 2014, en la que se designa a Rafael Martínez Vargas, juez especializado para la Sala Penal Nacional. Y se tiene el informe número 17-2021 de IRNIC. Está relacionado sobre las comunicaciones telefónicas y todo el flujo de comunicaciones en relación al número 979-701-002 que se le atribuye a mi patrocinado, en relación a todos los números vinculados a los hoy procesados. Y se tiene también ya como actuación procesal el requerimiento postulatorio mixto del Ministerio Público, las solicitudes que contiene la solicitud de sobrecimiento por delitos de organización criminal, cohecho pasivo y activo, y contra los demás jueces y secretaria que se menciona en ese requerimiento. También contiene la recalificación jurídica de los hechos, no más organización criminal ni cohecho, sino tráfico de influencia similares, pero no en el marco de organización criminal. Dos elementos nuevos de convicción, dos actuaciones procesales que, conforme vamos a pasar a analizar, desvanecen pues la sospecha grave. Señor magistrado, evidentemente, cuando se postuló el delito de organización criminal, durante la investigación tenía que corroborarse que efectivamente hay este acuerdo para integrarse a una organización criminal con una finalidad delictiva, que es otorgar las libertades a cambio de ventajas económicas. En ese marco, de todas las actuaciones, se ha obtenido la resolución de fecha número 16 de fecha 22 de enero del 2014, es 2014.
¿Cuál es la importancia de este elemento de convicción? Señor magistrado, resulta que supuestamente la teoría fiscal inicial, que ya se ha desvanecido obviamente conforme vamos a demostrar, es que en relación al expediente 640-2012, es el juez Martínez quien habría solicitado a través de mi patrocinado, pues una ventaja económica para otorgar la libertad. Sin embargo, conforme se puede verificar, cuando mi patrocinado concurre al penal, que fue en septiembre de 2014, para entrevistarse con Gómez Herrera, que es finalmente el beneficiado en ese expediente, al amparársele la variación de la detención, el señor juez ni siquiera estaba designado, ¿no? Porque el señor juez todavía se lo designan con posterioridad en el mes de octubre. Disculpe, doctora, ahí hay una fecha, es octubre de 2014, hay un error, perdón, en la fecha. O estoy confundiendo de resolución. Perdón, a ver. Sí, estoy aquí, doctor, con la precisión del caso, la disculpa del caso. La resolución es 358-2014, ¿no? Ahí está la fecha, 22 de octubre de 2014. Esa es la que estoy argumentando su importancia, en donde se designa a Rafael Martínez. Resulta que a esa fecha ya mi patrocinado había visitado al señor Gómez Herrera. Entonces no tendría lógica, pues, que el señor Martínez, juez, haya enviado a mi patrocinado, que se le atribuye ser el nexo, ¿no?, para solicitar las ventajas económicas, porque a esa fecha ni siquiera estaba designado como juez. Por eso que esa tesis se desvanece. Esa es una resolución que se incorporó a la investigación. Incluso se había incorporado antes de que se presente el primer cese, sin embargo no se había advertido por parte de la defensa, por eso no ha sido objeto de debate, no ha sido objeto de valoración y es viable, pues, valorarlo en este nuevo cese de prisión. Entonces, cuestiona y desvanece esa imputación que planteó el Ministerio Público inicial. Y el informe número 17 de 2021, señor juez, es un elemento de convicción nuevo, de suma importancia, porque es el elemento que podría haber corroborado precisamente esta supuesta vinculación entre jueces, no solo jueces, entre jueces superiores y el juez especializado, sobre todo entre los abogados y los jueces. Y ahí, señor magistrado, la importancia de este informe, que evidentemente establece que no existe comunicación alguna entre los, digamos, abogados y los jueces, y solo existen, pues, algunas convenciones entre los jueces superiores, obviamente, por temas, se entiende, de sus labores, pero no entre los supuestos nexos para establecer esta vinculación, lo que evidentemente decae la imputación de una supuesta organización con fines de otorgar libertades indebidas a cambio de ventajas económicas. Por ello, señor magistrado, esos nuevos elementos sí cuestionan los motivos que sustentaron inicialmente la prisión preventiva. Estos son como elementos específicos, pero luego, señor magistrado, se tiene efectivamente ya en la etapa intermedia, que evidentemente en donde se realiza, y eso lo establece la ley, el análisis objetivo y final de todas las actuaciones. Y el Ministerio Público, titular de la acción, solicita el sobreseimiento por los delitos de organización criminal y cohecho pasivo y activo que se habían formalizado contra los jueces superiores. Es cierto, es un acto postulatorio, pero es un acto planteado por el Ministerio Público. En ese sentido, debe valorarse toda valga la redundancia, la valoración de los elementos de convicción recopilados durante todas las etapas previas. Y ahí se hace el análisis precisamente sobre la base de estos nuevos elementos y otros, ¿no? Como, por ejemplo, de que se estableció que efectivamente se tiene la declaración del señor Hilario que se indica, pero él hace una sindicación no por ser testigo directo, sino porque otros internos le habrían mencionado. Entonces, una sindicación de esa naturaleza requiere, pues, corroboración y no se pudo corroborar. Por el contrario, conforme a los elementos antes expuestos, y nos remitimos para no redundar a todo el requerimiento donde se hace un análisis objetivo, que efectivamente no hay esa suficiencia para acusar. Fíjese, señor magistrado, no hay suficiencia
para acusar. O sea, no tenemos elementos de convicción ni siquiera suficientes. Se quedó en elementos, en todo caso, el análisis final, tenemos elementos de una sospecha reveladora, pero no de una sospecha suficiente que sustente el enjuiciamiento, le demás, por ende, no se formuló acusación. Pero si esto fuera poco, señor magistrado, si solo tuviéramos el requerimiento, su despacho evidentemente puede ser una decisión contraria y eso es legal, ¿no? Porque es su despacho el que debe realizar el control de la legalidad. Sin embargo, señor magistrado, resulta que su propio despacho, al emitir la resolución en enero de 2024, la resolución 16 de fecha 22 de enero del año presente, reconoce usted, señor magistrado, que efectivamente no se puede emitir o amparar el sobreseimiento porque faltan elementos de convicción para poder emitir una decisión razonable en base a la exigencia de tener toda la información que se pueda recuperar. Pero además reconoce expresamente que así como no se tiene elementos para emitir una decisión de sobreseimiento, tampoco se tiene elementos para acusar, tampoco se tiene elementos para enjuiciar a los investigados en mención. Lo dice, señor magistrado, su propia resolución. No estamos inventando. Entonces, si la decisión de su despacho es reconocer en coherencia incluso con la acusación, con el requerimiento de sobreseimiento, que no existen elementos suficientes para acusar, por eso su despacho ha dispuesto una investigación suplementaria, reconociendo y zanjando claramente que no se tiene sospecha suficiente. Señor magistrado, a estas alturas del proceso no se tiene, valga reiterarlo, su Ministerio Público y su despacho sospecha suficiente. Porque si lo hubiera, usted evidentemente pudo haber declarado infundado y elevar los actuados hacia el superior. Pero no, efectivamente hace un debido control usted como juez y efectivamente dispone de una investigación suplementaria, reconociendo, insisto, aunque sea redundante, que no exista sospecha suficiente. Si ni siquiera existe, con esto concluyo, si ni siquiera existe sospecha suficiente, evidentemente ya no tenemos menos sospecha grave. La sospecha grave ha desaparecido. Hay un error, disculpando ahí en el término. Solo quisiera concluir con lo siguiente, señor magistrado. 2 puntos. Primero, de que para que proceda el cese no es necesario que desaparezcan los elementos. Los elementos que sustentaron la prisión pueden subsistir. Ahí están. Muchos de ellos que fueron inutilizados se ha vuelto a ampliar. Ahí están los elementos. Lo que importa en un cese es que esos elementos que se contaba, señor magistrado, ya no tengan esa gravedad que sustentaron la prisión preventiva. Y esto lo ha reconocido Fiscalía y su propio despacho. Ya no hay ni siquiera sospecha suficiente. Y por último, señor magistrado, también el hecho de que se haya dispuesto una investigación suplementaria y que no sabemos si los elementos o la información que se pueda recabar pueda ser favorable o desfavorable para el patrocinado, lo cierto es, no se puede generar o mantener una prisión preventiva en base a lo que pueda suceder más adelante. Si analiza el statu quo alcanzado en este momento, etapa intermedia o inicio de etapa intermedia, o finalizada la investigación, si se quiere decir, con una investigación suplementaria, no existe ni siquiera sospecha suficiente reconocido por su despacho. En conclusión, la prisión preventiva no puede subsistir. No vamos a referirnos ya al peligro procesal. ¿Por qué? Es cierto, va a reconocer la defensa, que así se han reconocido en las resoluciones de prisión y de cese anterior, de que existe pues un arraigo bastante de repente deficiente o mínimo, pero basado sobre todo, y aquí hago hincapié, de que estábamos ante delitos graves, estábamos ante una organización criminal, estábamos ante un caso de casos de cohecho. Sin embargo, ya esos aspectos se han desvanecido. Es más, mi patrocinado se formuló un requerimiento de acusación, pero por tráfico de violencias simuladas y no en el marco de una organización. Y más aún, la prisión se dictó por organización criminal y cohecho, no por el nuevo delito recalificado. Por lo tanto, señor magistrado, evidentemente el proceso debe continuar, pero la prisión preventiva debe ser variada por una comparecencia con restricciones y una caución si es que su despacho lo considera así. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra por 15 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo. Acabamos de escuchar la alegación realizada por la defensa técnica
del investigado, en este caso el señor Walter Mendoza Pérez, y hace referencia a que existen nuevos elementos de convicción. Ha hecho referencia a la resolución 358-2014 del 22 de octubre del 2010, así como el informe 17-2021 DIRNIC. Respecto de este último informe, debemos indicar que no hace una adecuada valoración o no ha tenido en cuenta que este informe lo que da cuenta es, valga la redundancia, es que se encontró comunicaciones entre abogados y el investigado Mendoza Pérez. ¿Y quién es el abogado que había realizado las comunicaciones telefónicas el abogado es Mendoza Pérez y los reclusos en este caso era Percy Coromoto Matos Sandoval? Entonces, son elementos de convicción que en todo caso estarían corroborando más bien la tesis fiscal de que efectivamente el señor Mendoza Pérez se comunicaba como abogado, se comunicaba con los internos, entre ellos Matos Sandoval. No se olvide de que el abogado no tenía directamente comunicación con los señores jueces a quienes se viene investigando en la carpeta fiscal. No había relación o comunicación de los jueces con los procesados en las investigaciones por el delito de tráfico ilícito de drogas que se seguía en otra serie. Bien, con relación a la resolución 358, ¿cuál es? Doctora, no tiene audio. Ya, muchas gracias, señor juez supremo. Efectivamente, con relación a la resolución 358-2014, debemos de indicar que el juez Rafael Martínez fue nombrado y designado el 22 de octubre del 2014 al 15 de noviembre del 2021. Y se abocó al expediente 640-2014 en el mismo que se habría beneficiado en apelación a los investigados de los que contactó o tuvo contacto el señor Mendoza Pérez. Esto es, a los beneficiados en aquellos procesos, en los procesos que se han tramitado por tráfico ilícito de drogas. Entonces, el señor juez Rafael Martínez dictó en el expediente 640-2012 la resolución de 12 de octubre del 2015 variando la detención del recluso Gómez Herrera. Ese es en todo caso el elemento de convicción que nos va a permitir demostrar que efectivamente este señor juez emitiendo esa resolución en el expediente 640, efectivamente varió la detención del recluso, como decimos, Gómez Herrera. Muy bien. Tenemos también que el señor Walter Mendoza Pérez, como abogado, ha concurrido, visitó el penal en las fechas de 19 de septiembre, 10 de noviembre, 18 de noviembre, 4 de diciembre del 2014, en los que se entrevistaba con los reclusos que luego fueron beneficiados conforme a la tesis fiscal. Bien, vamos a tener que indicar también, si bien la defensa técnica del investigado Walter Mendoza Pérez ha señalado que al haberse formulado el sobreseimiento, dice él, parcial frente a las imputaciones graves por la comisión, entre otros, de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo específico, al haberse advertido, dice, insuficiencia de elementos de convicción de los jueces investigados y que estos sean líderes de la organización criminal o de la presunta organización criminal, dentro del cual dice tenía el rol su patrocinado de ser nexo entre los procesados y esos jueces,
y en el requerimiento acusatorio contra su patrocinado por tráfico de influencias, dice ese rol que se le atribuía originalmente de acuerdo a la tesis fiscal ya se desvaneció. Al respecto, debemos indicar que la defensa técnica hierra al señalar que existe un déficit en sospecha fuerte o grave, al haberse requerido sobreseimiento por asociación ilícita y por ende no contextualizar hechos de nexo con jueces en el extremo de la acusación. Pretende la defensa técnica se considere como nuevo elemento de convicción la recalificación jurídica de los hechos. Sin embargo, debemos precisar que la recalificación jurídica de los hechos en el requerimiento acusatorio por el delito de tráfico de influencias per se no es un elemento de convicción que permita inferir ausencia de sospecha fuerte o decaimiento de la misma. Corresponde aclarar que desde una perspectiva genérica, una variación en la calificación jurídica podría tener impacto eventualmente en la medida cautelar, como así se ha precisado en la Casación 442-2019 Tumbes en el fundamento quinto. Igualmente, desde una perspectiva hipotética, es posible que debido al avance en los actos de investigación, se podría generar una variación del tipo penal por parte del despacho fiscal, como así ha ocurrido al requerirse acusación por el delito de tráfico de influencias. Pero ello es siempre en razón a nuevos elementos de convicción sumados a los existentes al momento de la postulación de la medida de la prisión preventiva, elementos de convicción que permiten determinar sospecha fuerte para, en su caso, seguir manteniendo la medida de coerción impuesta en su oportunidad al investigado Walter Mendoza Pérez. De otro lado, la defensa técnica hace referencia a que el requerimiento de sobreseimiento a su criterio desvanece la gravedad de la pena y se entiende la recalificación. Al respecto, se debe indicar que si bien este juzgado supremo ha declarado infundado el sobreseimiento postulado por el Ministerio Público mediante resolución 16 de fecha 22 de enero del 2024, esa resolución ha merecido también apelación por parte de este despacho supremo que represento, por lo que aún se mantiene perenne la delimitación en la formalización de investigación preparatoria en cuanto a la calificación jurídica, que conforme al Acuerdo Plenario 6-2009, la variación de la calificación jurídica no enerva que a la fecha son los hechos los que sostienen sospecha fuerte contra el referido investigado. Y su disposición que se realice una investigación suplementaria no es un rechazo a la imputación, ni mucho menos un acto que genere insuficiencia de convicción. Más bien, bajo una amplia concepción, es un complemento a la fase de investigación. Por ello, a la fecha de la petición, se sigue arrojando una probabilidad de clara y convincente evidencia, así como frente a un delito grave, se mantiene el peligrosismo procesal. El imputado Mendoza Pérez sigue evadiendo la justicia y no ha dado muestras de presentarse a ella una vez formalizado el procedimiento preparatorio. Es claro que este dato de hecho tiene una relevancia variable que solo puede apreciarse caso por caso, en función a otros criterios de arraigo y además a la gravedad, dimensión social e institucional y características del hecho delictivo. El despacho fiscal afirma este dato. En las circunstancias expuestas, no puede considerarse entonces una vulneración del principio derecho de igualdad y menos una consideración desproporcionada e irrazonable. Es más, en el auto de apelación 56-2023 de fecha 26 de marzo del 2023, es decir, fecha 6 de marzo del 2023, respecto de Walter Mendoza Pérez, la Sala Suprema ha precisado, no resulta admisible el cese de la prisión que no ha sido ejecutada. El cuestionamiento de la defensa respecto del ius
litigatoris no es relevante para fundar el acceso a un cese de prisión preventiva. Como se advierte, solo son alegaciones en contra de las consideraciones de la resolución de prisión preventiva, más no implica la existencia de nuevos elementos de convicción. Y como ya hemos indicado, los nuevos elementos de convicción a los que ha hecho referencia la defensa técnica, esto es la resolución 358-2014 y el informe 17-2021 DIRNI, por el contrario, corroboran en todo caso la tesis fiscal. Pero ello no implica la existencia de nuevos elementos de convicción que acrediten la variación en su intensidad, que permita sostener que la gravedad de los hechos imputados y el peligrosismo procesal que se hayan desvanecido a la fecha, o que ya no tengan la fuerza que tuvieron al sostener la imposición de la medida coercitiva. Esto es, que cualquiera de los presupuestos materiales para imponer la medida de coerción en su momento se encuentren a la fecha en un umbral inferior de cuando se dictó la medida de prisión preventiva en contra de el señor Mendoza. La defensa técnica no ha presentado otros elementos de convicción que desvirtúen los ya existentes. Por el contrario, se mantienen esos en el tiempo y se mantienen también los presupuestos materiales que sirvieron para fundamentar y dictar la prisión preventiva, a lo que se agrega que se han recabado nuevos elementos de convicción que consolidan los ya existentes. Consolida también la gravedad del delito, pues la prognosis de la pena es superior a los 5 años, conforme a la última modificación del artículo 268, inciso B del Código Procesal Penal, introducido por el Decreto Legislativo 1585, lo que implica que en el caso que se imponga una pena, la pena propuesta por el Ministerio Público, la condena tendrá carácter de efectiva y el peligro procesal en sus vertientes de peligro de fuga y obstaculización, no olvidemos, no se ha desvanecido, porque el investigado Walter Mendoza Pérez no solo no se ha puesto a derecho, no se sabe su ubicación y pesa sobre él la orden de captura. Estando los fundamentos expuestos y habiendo demostrado que la defensa técnica del investigado Walter Mendoza Pérez no demostró la existencia de nuevos elementos de convicción que enerven los motivos que en su momento sostuvieron la imposición de la medida de prisión preventiva, y menos aun cuando él ha manifestado en esta audiencia de que no es que hayan desvanecido, sino que existen esos elementos de convicción, pero su fuerza ha sido disminuida. Eso es incorrecta la apreciación de la defensa técnica, porque como ya hemos indicado en esta audiencia, esos elementos de convicción se encuentran ahora consolidados con los nuevos elementos de convicción que han sido presentados en el requerimiento acusatorio. Por esa razón, señor juez, solicitamos se sirva a declarar infundada la solicitud de cese de prisión y sustitución por la medida de comparecencia con restricciones y anulación de la orden de captura requerida por la defensa del investigado Walter Mendoza Pérez. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor fiscal. Doctor Cotuina, tiene 5 minutos para la... Muchas gracias. Creo que todo respeto a la señora fiscal suprema no ha prestado atención a los puntos centrales que ha postulado la defensa. Nosotros hemos cuestionado no tanto la vinculación del señor Mendoza en relación a solicitudes de ventajas económicas. Nosotros hemos cuestionado la existencia de los delitos, porque esa es la base del sobreseimiento. Si existe un delito de organización y si existen los delitos de cohecho, porque para que existan estos delitos se requiere, por lo menos de los delitos que se han formalizado y la atribución de responsabilidad que se ha imputado a los jueces, que estos soliciten o estos reciban la ventaja económica. Eso, en esos puntos, la señora fiscal dice que patrocinado en base a este nuevo elemento de convicción, que es el informe de la DIRNI, de las comunicaciones, que él tiene comunicación con internos.
Primero, que no tiene comunicación. Parece que no ha revisado en su integridad este informe con los internos, como ella refiere, ¿no? Pero en el supuesto negado que tenga comunicación con los internos, eso no se discute. Por eso está acusado el señor por tráfico de influencias simuladas, por solicitar ventajas económicas. Lo que se discute es que esas ventajas económicas nunca fueron solicitadas por los jueces, que esas ventajas económicas nunca fueron, el señor Mendoza nunca habría entregado a los jueces. Ese es el punto central del sobreseimiento, el análisis y lo que fundamenta la defensa. Por eso decimos que no existe organización criminal, como lo dice el sobreseimiento, porque no hay esa vinculación entre ellos, no hay vinculación entre los abogados y los jueces, y eso no puede negarlo la Fiscalía aquí presente. No existe esa vinculación objetivamente, digamos, y esa situación está establecida con el informe, ¿verdad? Entonces, ese es un nuevo elemento de convicción que cuestiona y desvanece los motivos iniciales para la existencia del delito de organización y de cohecho. El que solicite ventajas en mi patrocinado, ese es otro tema que no lo estamos cuestionando, pero no tiene ya la fuerza para establecer lo que es el delito de organización y el delito de cohecho. Respecto a la resolución de designación del juez, acá no hemos discutido que el señor juez Martínez no haya emitido una resolución amparando la medida de detención. Eso existe, ¿no? Eso siempre ha existido, no se cuestiona. Lo que se cuestiona es que para poder corroborar que efectivamente el señor Martínez envió al abogado para solicitar el dinero, porque esa es la postulación y los delitos que se le atribuyen en el marco de una organización criminal, eso se desvanece porque mi patrocinado va en septiembre y el señor Martínez recién es designado en octubre. Y la señora fiscal se sorprende y dice, y se abocó en el expediente en noviembre del 2014, el 640. Pues cuando un juez designado se aboca a todos los procesos, pues señor juez, a todos los expedientes, ¿verdad? Si hay actuación tiene que abocarse. Eso no es un elemento incriminatorio. Entonces, la importancia es que el señor Mendoza ya visitaba al señor Gómez Herrera mucho antes que el señor juez fuera designado. Entonces, ¿cómo lo envió? Esa es la simple lógica. Nos dice la señora fiscal que como hemos presentado como elemento situación procesal el acto postulatorio de sobreseimiento y también la recalificación, nos dice mera teoría de que la recalificación de por sí no puede considerarse como un elemento que pueda desvanecer los motivos iniciales de la prisión. Hay que analizar caso por caso. No se puede afirmar una premisa genérica. Si se hablara de un hecho en concreto, que simplemente las circunstancias subsisten y solo se recalifica, por ejemplo, de un robo a un hurto, el hecho está ahí, subsiste. Ahí no habría incidencia. Pero este caso es distinto. Los hechos que se han postulado es la existencia de una organización y cohechos. Eso es lo que se ha postulado. La recalificación ha sido parcial. Pedidos de dinero que hace el señor Mendoza, según la información, que sí lo hay, ¿no? Eso se recalifica. Eso, no se ha recalificado todos los hechos, porque los hechos se están sobreseyendo respecto a organización, respecto de cohecho. Solo se deja subsistente la solicitud a los internos, a los investigados de ese dinero por parte del abogado. Es extremo. Entonces, esta recalificación que evidentemente tiene incidencia, pues, porque no hay elementos ya respecto de organización criminal y de cohecho. Ha hecho mención a la resolución de la apelación del CES. Sí, con eso termino, doctor. ¿No? Con eso termino. Y que efectivamente la sala ha dicho que el señor Mendoza está en libertad, ¿no? Y no se ha ejecutado la medida. Pero, señor magistrado, dos cosas. Primero, que el señor Mendoza sí se presentó al proceso ya en la investigación, guardó silencio. De guardar silencio no se pueden derivar situaciones negativas a su situación procesal, es su derecho constitucional. O sea, sí se presentó ya a guardar, pero guardó silencio, entonces sí se presentó al proceso. Y el que no se haya presentado cuando ya tienes una orden de captura, pues el Tribunal Constitucional ya ha sostenido que toda persona que tiene una orden de captura tiene derecho a proteger su libertad, porque nosotros consideramos que evidentemente es una resolución injusta. Pero ahora ya la situación evidentemente
es distinta. No hay impedimento legal para cesar una prisión preventiva que no haya sido ejecutada. Eso no es condición expresa en la norma procesal, señor juez. Por ello, consideramos, pues, tal y como hemos expuesto, que no han sido refutados en lo esencial por la señora fiscal, se declare fundado nuestro pedido. Gracias. Gracias. Doctora Mesa, tiene 5 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo. Debemos indicar que antes y ahora el abogado de la defensa viene usando los fundamentos de un sobreseimiento que a la fecha ha sido declarado infundado y se ha establecido su despacho que se tenga que realizar una investigación suplementaria, con lo que este despacho supremo está de acuerdo. Y la Fiscalía Suprema así lo ha sostenido. Y por ende, la defensa técnica pretende introducir argumentos del requerimiento de sobreseimiento para un posible cese de la prisión, que no es de recibo. Debemos indicar que el señor juez Rafael Martínez, él ha manifestado, se ha indicado, se ha hecho precisión a la resolución de designación del señor juez Rafael Martínez. Él lo ha traído a colación ahora en la audiencia. Este señor juez forma parte de los investigados en la investigación suplementaria, por tanto, su situación jurídica no ha sido resuelta. Hace referencia a otros procesados y no menciona nada sobre el abogado Mendoza Pérez. De otro lado, debemos indicar si la recalificación, como el señor abogado de la defensa ha manifestado en este momento, tiene incidencia, porque si antes se le investigaba por organización criminal y que ha sido sobreseída la misma de acuerdo al requerimiento mixto presentado por el Ministerio Público, debemos indicar que de acuerdo a la casación 1021-2016, la Sala Penal Permanente ha precisado en el fundamento 4.10 que la única variación que se produce en la calificación jurídica del hecho, por tanto, esta modificación incidiría en el presupuesto material establecido en el literal B del artículo 268 del Código Penal, del Código Procesal Penal. Y el artículo 268 del Código Procesal Penal, o como usted bien lo conoce, señor juez supremo, establece los presupuestos de la prisión preventiva, y el inciso B se refiere a la sanción a imponerse, que tenga que ser superior a los 4 años, ahora con la modificación introducida por el decreto legislativo 1585, superior a 5 años. Y esa variación, y eso no ha cambiado, porque con la prógnosis de pena respecto del investigado Mendoza, supera largamente la prógnosis de pena que se está estableciendo por parte del Ministerio Público respecto del pedido de pena privativa de la libertad con relación, ya como se ha dicho, por el delito de tráfico de influencias, el delito que ha sido en todo caso materia de recalificación jurídica. En ese sentido, tenemos que insistir que la recalificación que se ha producido en el requerimiento mixto presentado por este despacho no supera y no afecta en absoluto la prógnosis de la pena que se ha establecido en caso sea sentenciado el señor Mendoza. De lo contrario, si se diera la variación en esa prógnosis de pena, si la pena fuera inferior a los 5 años, ahí sí podríamos hablar de un cese de prisión preventiva. Por lo demás, no hay, hemos ya indicado en la anterior alocución que efectivamente los argumentos que ha venido esgrimiendo la defensa técnica son solamente sustentando o teniendo en cuenta los fundamentos utilizados en el sobreseimiento, que para todos los efectos ahora ha sido declarado infundado, lo que debe tener en cuenta este despacho supremo, y reiteramos, se declare en su oportunidad infundado el pedido de cese de la prisión preventiva. Muchas gracias, señor juez.
Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundado el cese de la prisión preventiva sobre la base de la existencia de nuevos elementos de convicción y la recalificación de los delitos por parte de la Fiscalía. Y por la Fiscalía, quien solicita que se declare infundado, toda vez que no ha variado, o la recalificación no varía la pena que se pondría al señor Mendoza. Se va a expedir la resolución, se concluye la audiencia siendo las 11:16 y se les va a notificar a sus casillas. Gracias, hasta luego. Muy buenos días. Gracias.